En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Vente tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Bienvenidos una nueva vez a su programa Abba Padre Internacional. El día de hoy ofreciéndoles un contenido lleno de bendiciones para cada uno de ustedes. Presten atención a cada uno de los segmentos porque tienen sus enseñanzas particulares para cada uno de ustedes. Así que sin más, vamos a invocar la presencia del Espíritu de Dios. En este día pedimos que el Espíritu de Dios nos llene, nos abrace con su poder una vez más. Pídelo con nosotros, pídelo conmigo y dile: Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi ser, llena mi alma. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname con tu presencia, con tu amor, con tu verdad. Lléname, lléname con tu presencia, con tu poder, con tu bondad. Llénanos, Espíritu de Dios. Abraza nuestra alma, abraza nuestras vidas. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname con tu presencia, con tu amor, con tu verdad. Lléname, lléname con tu presencia, con tu poder, con tu verdad. Espíritu de Dios, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, 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 lléname. Llénanos, 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 llénanos. Espíritu de Dios, abraza el corazón más necesitado en esta mañana y abraza también al corazón que siente que no te necesita. Abraza mi corazón, Señor, porque yo te necesito, porque cada uno de nosotros en el programa, Abba Padre, todo el equipo te necesita, Señor. Necesitamos de ti, llénanos, abrázanos y danos un poder nuevo, que haya cada día entre nosotros un nuevo Pentecostés.
Lléname, llénanos con tu presencia, con tu poder, con tu verdad. Lléname, llénanos con tu palabra, con tu poder, con tu verdad. Damos las gracias al Espíritu Santo que nos hace esperar y nos abraza y nos llena y nos da el poder que necesitamos para seguir adelante. Gracias, Señor. Amén. Hermanos, reflexionemos el día de hoy con la lectura del Evangelio, que es según San Marcos, capítulo 10, versículo del 35 al 45. En aquel tiempo los discípulos iban subiendo camino de Jerusalén y Jesús se les adelantaba. Los discípulos se extrañaban y los que seguían iban asustados. Él tomó aparte otra vez a los 12 y se puso a decirles lo que iba a suceder. Mirad, estamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte, lo entregarán a los gentiles, se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán, y a los 3 días resucitará. Se le acercaron los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron: Maestro, queremos que hagas lo que vamos a pedir. Les preguntó: ¿qué queréis que haga por vosotros? Contestaron: concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús replicó: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber? ¿O de bautizaros en el bautismo con que yo me voy a bautizar? Contestaron: lo somos. Jesús les dijo: el cáliz que yo voy a beber lo beberéis, y os bautizaré con el bautismo con que yo me voy a bautizar. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, está ya reservado. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús, reuniéndolos, les dijo: ¿sabéis que los que son reconocidos como jefes, los pueblos los tiranizan? Y que los grandes los oprimen. Vosotros nada de eso. El que quiera ser grande, sea vuestro servidor. Y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Esto es palabra de Dios. Aquí tenemos un montón de riqueza. Podríamos sacar un montón de temas realmente de esta lectura del día de hoy. No sabría por cuál decidirme. Es interesante el cual Jesús está hablando de su pasión y de lo que va a pasar. Y los discípulos están pensando en lugares en el trono de Dios. O sea, estar a su derecha y a su izquierda. En vez de estar pensando... Es que realmente ellos necesitaban el Espíritu Santo. Uno ahí se da cuenta que el Espíritu Santo fue que les ayudó a ellos a profundizar la verdad. Ellos todavía el conocimiento lo tenían embotado. Estaban con Jesús. Jesús le había explicado muchísimas veces en qué consistía el reino de los cielos, pero ellos no lo entendían. Ellos todavía seguían pensando en un reino material, un reino como lo que ellos conocían. Es interesante también que Jesús dice que ya su derecha y su izquierda ya está reservada. Y uno se preguntaría: ¿quién será que está reservado para estar a la derecha y a la izquierda de Jesús? Pues yo creo que estará reservado a sus padres terrenales, a José y a María Santísima. Ellos dos son los que están a su derecha y a su izquierda, por la cercanía, por la misión que tuvieron, por encima de los demás. Es lo más posible que sean ellos los que estén llamados. Por último, el Señor nos enseña a que nosotros no tenemos que ser como los demás, que siempre aspiran a los puestos altos, a estar arriba por encima de los demás, sino
que nos da eso que tenemos nosotros los carismáticos, que tenemos que ser servidores, siempre estar al servicio, no que nos estén sirviendo a nosotros, sino servir a los demás, igual que Jesús, que Él ha venido a servir y dar la vida en rescate por nosotros. Eso vino Él a enseñarnos. Espero que esta lectura, con estas enseñanzas, nos ayuden a ser mejores cristianos, y algún día podamos también, al igual que los apóstoles, por misericordia de Jesús, estar allá en su trono celeste, sentado junto a Él. Bendiciones. Abba Padre es la revista digital disponible para ti, gratis y mensual. Búscale y comparte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. Abba Padre, la revista digital. Santa Mariana de Jesús, Azucena de Quito, año 1645. Su nombre completo era Mariana de Jesús Paredes Flores. Nació en Quito, Ecuador, en 1618. Desde los 4 años, quedó huérfana de padre y madre y al cuidado de su hermana mayor y de su cuñado, quienes la quisieron como a una hija. Desde muy pequeñita demostró una inclinación hacia la piedad y un enorme aprecio por la pureza y por la caridad hacia los pobres. Ya a los 7 años invitaba a sus sobrinas, que eran casi de su misma edad, a rezar el rosario y a hacer el Vía Crucis. Se aprendió el catecismo de tal manera que a los 8 años fue admitida a hacer la primera comunión, lo cual era una excepción en aquella época. El sacerdote que le hizo el examen se quedó admirado de lo bien que esta niña comprendía las verdades del catecismo. Al escuchar un sermón acerca de la cantidad tan grande de gente que todavía no logra recibir el mensaje de la religión de Cristo, dispuso irse con un grupo de compañeritas a evangelizar paganos. Por el camino, las devolvieron a sus casas porque no se daban cuenta de lo grave que era la determinación que habían tomado. Otro día, se propuso irse con otras niñas a una montaña a vivir como anacoretas, dedicadas al ayuno y a la oración. Afortunadamente, un toro muy bravo las devolvió corriendo a la ciudad. Entonces su cuñado, al darse cuenta de los grandes deseos de santidad y oración que esta niña tenía, trató de obtener que la recibieran en una comunidad religiosa. Pero las 2 veces que trató de entrar a la religión, se presentaron contrariedades improvistas que no le permitieron estar en el convento. Entonces ella se dio cuenta de que Dios la quería santificar quedándose en el mundo. Se construyó en el solar de la casa de su hermana una habitación separada y allí se dedicó a rezar, a meditar y a hacer penitencia. Había aprendido muy bien la música y tocaba hermosamente la guitarra y el piano. Había aprendido a coser y a bordar, y esto le servía para no perder tiempo en la ociosidad. Tenía una armoniosa voz y sentía una gran afición por el canto, y cada día se ejercitaba un poco en este arte. Le agradaba mucho entonar cantos religiosos que le ayudaban a meditar y a levantar su corazón a Dios. Su día lo repartía entre la oración, la meditación, la lectura de libros religiosos, la música, el canto y los trabajos manuales. Su meditación preferida era pensar en la pasión y muerte de Jesús. En el templo de los padres jesuitas encontró un santo sacerdote que hizo de director espiritual y le enseñó el método de San Ignacio de Loyola, que consiste en examinarse 3 veces por día la conciencia, por la mañana para ver qué peligros habrá en el día y evitarlos así.
El segundo examen, al mediodía, acerca del defecto dominante, aquella falta que más cometemos para planear cómo no dejarse vencer por esa debilidad. Y el tercer examen por la noche, acerca de todo el día, analizando las palabras, pensamientos, las obras, las omisiones de esas 12 horas. Estos 3 exámenes le fueron llevando a una gran exactitud en el cumplimiento de sus deberes cada día. Para recordar frecuentemente que iba a morir y que tenía que rendir cuentas a Dios, se consiguió un ataúd y en él dormía varias noches cada semana, y el tiempo restante lo tenía lleno de almohadas que semejaban un cadáver para recordar lo que le esperaba al final de su vida. Se propuso cumplir aquel mandato de Jesús: quien desea seguirme, que se niegue a sí mismo, y desde muy niña empezó a mortificarse con la comida, en el beber y en el dormir. En el comedor, colocaba un canasto debajo de la mesa, se servía en cantidades iguales a todos los demás, pero sin que se dieran cuenta, echaba buena parte de esos alimentos en el canasto y se los regalaba después a los pobres. Uno de los sacrificios que más la hacía sufrir era no tomar ninguna bebida en los días de mucho calor, pero la animaba a esta mortificación en pensar en la sed que Jesús tuvo que sufrir en la cruz. Se le colocaba en la cabeza una corona de espinas mientras rezaba el rosario. Muchísimos rosarios los rezó con los brazos en cruz. Como sacrificio se propuso no salir de su casa sino al templo y cuando alguna persona tuviera alguna urgente necesidad de su ayuda. Así que el resto de su vida estuvo recluida en su casa. Solamente la veían salir cada mañana a la Santa Misa y volver luego a vivir encerrada, dedicada a las lecturas espirituales, a la meditación, a la oración, al trabajo y a ofrecer sacrificios por los pecados. Se propuso llenar todos sus días de frecuentes actos de amor a Dios. Cada día rezaba 12 salmos de la Sagrada Biblia. Ayunaba frecuentemente. Mariana recibió el don de consejo, y así sucedía que los consejos que ella daba a las personas le hacían inmenso bien. También le dio a conocer nuestro Señor varios hechos que iban a suceder en el futuro, y así como ella los anunció, así sucedieron, incluyendo la fecha de su muerte, que según anunció sería un viernes 26. Tenía un gran don especial para poner paz entre los que estaban peleados y para lograr que ciertos pecadores dejaran su vida de pecado. A un sacerdote muy sabio, pero muy vanidoso, le dijo, después de brillantísimo sermón: «Mire, padre, que Dios lo envió a recoger almas para el cielo y no a recoger aplausos de entre el suelo». Y el padrecito dejó de buscar la estimación al predicar. Sucedieron en Quito unos terribles terremotos que destruían casas y ocasionaban muchas muertes. Un padre jesuita dijo en un sermón: «Dios mío, yo te ofrezco mi vida para que se acaben los terremotos». Pero Mariana exclamó: «No, Señor, la vida de este sacerdote es necesaria para salvar muchas almas. En cambio, yo no soy necesaria. Te ofrezco mi vida para que cesen estos terremotos». La gente se admiró de esto, y aquella misma mañana, al salir del templo, ella empezó a sentirse muy enferma. Pero desde esa mañana ya no se repitieron más los terremotos. Una terrible epidemia estaba causando la muerte de centenares de personas en Quito. Mariana ofreció su vida y todos sus dolores para que cesara la epidemia. Y desde el día en que hizo este ofrecimiento, ya no murió más gente de ese mal allí. Por eso, el Congreso de Ecuador le dio en el año 1946 el título de Heroína de la Patria. Acompañada por 3 padres jesuitas, murió santamente el viernes 26 de mayo del 1645. Desde entonces, los quiteños le han tenido una gran admiración. Su entierro fue una inmensa ovación de toda la ciudad. El Papa Pío IX la declaró beata y el Papa Pío XII la declaró santa. Su día se celebra el 26 de mayo de cada año. De la vida de esta santa mujer podemos aprender que tú y yo también podemos sacar tiempo para la oración, para meditar, pero sobre todo para hacer sacrificios por los pecados.
Tú y yo también podemos ser la heroína de nuestra patria, la heroína de nuestra familia, ofreciendo al Señor las pequeñas cosas que nos van sucediendo durante el día para el perdón de nuestros pecados. Recuerda también que nosotros estamos para llevar almas al cielo, no para recoger aplausos del suelo. También debemos hacer lo que ella hacía, meditar en la mañana sobre las cosas que debemos hacer en el día, al mediodía para analizar lo que hemos hecho y estar preparados para no dejarnos vencer por Satanás, y en la noche antes de dormir hacer el examen de conciencia tan necesario para nosotros poder cada día acercarnos más a la santidad. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gracias por compartir y suscribirte en este canal. Y recuerda, la vida de los santos es para aprendérsela, para compartirla y para ponerla en práctica. Que Dios te bendiga. Conociendo al Espíritu Santo. Y así es, mis queridos hermanos, seguimos con esta tarea de profundizar en la persona del Espíritu Santo, en conocer más a la persona del Espíritu Santo. Todos venimos a este mundo con una misión específica que cumplir de parte de Dios, en la vida matrimonial, en la vida sacerdotal, religiosa, misionera, en cualquier estado de vida en el cual el hombre vive. Tenemos una misión de parte de Dios que cumplir, pero no podemos cumplir esa misión ni podemos vivir nuestra vocación hacia la santidad si no recibimos la fuerza del Espíritu Santo, si no somos capaces de dejarnos iluminar por Él, si no somos capaces de dejarnos transformar por Él. No podemos cumplir esa misión a la cual cada uno somos llamados. Y por eso leemos en la palabra de Dios que el Señor le dijo a sus discípulos, le dijo a sus apóstoles: reciban el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo, porque el Señor sabía que sin el poder del Espíritu Santo ellos no iban a poder vivir la misión que Él mismo les estaba encomendando. Nos dice en Juan 20, 21, 22, Jesús dijo otra vez: la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Palabra del Señor. Entonces, el Señor primero se presenta a sus discípulos con el saludo de la paz. Con el saludo de la paz, que era el saludo de los judíos y que era muy normal entre el pueblo judío. El shalom, la paz, ese era el saludo y sigue siendo el saludo del cristiano, porque estamos invitados también a llevar la paz del Señor a quien la necesite. Estamos invitados también a llevar la esperanza, el aliento, la fortaleza a quien lo necesite. Entonces Jesús, cuando se aparece resucitado también en una ocasión a sus discípulos, a los apóstoles, Él les dice: la paz con ustedes. Pero seguido de eso, también el Señor les da la misión: como el Padre me envió, también yo los envío. Y para eso es que el Señor también sopla sobre ellos el Espíritu Santo. Y para eso es que el Señor también les dice: recibid el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que puedan cumplir la misión de ser enviados. ¿Y a qué los envía el Señor? A ser testigos de su resurrección, a ser testigos de su misericordia, a ser testigos de su amor. Por eso, también esas palabras de recibir al Espíritu Santo son para cada uno de nosotros, que nos hemos puesto a disposición del Señor. Esas palabras de recibir al Espíritu Santo son para cada uno de nosotros, que nos ponemos en las manos del Señor como instrumentos para que Él nos use, para que Él cumpla en nosotros su misión y cumpla también en la vida de los demás las bendiciones que quiere derramar a través de nuestro humilde servicio, a través de nuestro humilde ministerio, sirviendo a los demás. Por eso el Señor también: reciban el Espíritu Santo. Y sopló sobre ellos y les revistió del poder de lo alto. Jesús envía a sus discípulos a conquistar espiritualmente al mundo, pero para realizar esa misión de carácter universal es necesario recibir el poder de lo alto. El soplo sensible es signo
de que en realidad reciben esa presencia del Espíritu Santo. Queremos conquistar almas para Dios, hay que dejarnos llenar del Espíritu Santo. Queremos trabajar para Dios, hay que dejarnos llenar del poder del Espíritu Santo. Porque solamente con el poder del Espíritu Santo es como se conquistan las almas para el Señor. Por eso Jesús, cuando los envía a la misión, también les llena de su poder, les reviste de su autoridad a través del Espíritu Santo. Porque les da una misión específica: ir a conquistar al mundo espiritualmente para el Señor. Les da la misión específica de seguir anunciando el mensaje de la salvación. El soplo de Jesús sobre sus apóstoles significa que les comunica el don del Espíritu Santo, fruto de la obra que el Padre le ha encomendado. Es también el cumplimiento de otras promesas del Maestro y a la vez que es la realización de las antiguas profecías. ¿Y cuáles son esas antiguas profecías que encontramos en la palabra? En Ezequiel 36, 26, 27 nos dice: y os daré un corazón nuevo, e infundiré en vosotros un espíritu nuevo. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y infundiré mi espíritu en vosotros, y haré que os conduzcáis según mis preceptos, y observéis y practiquéis mis normas. Nos dice en Ezequiel. Y en Joel 3, 1, 2 nos dice: sucederá después de esto que yo derramaré mi espíritu en toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Hasta en los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y en Juan 16, 7 nos dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito, pero si me voy, os lo enviaré. Palabra del Señor. Pues entonces, mis queridos hermanos, hoy que estas palabras queden resonando en nuestro corazón y en nuestra mente. Reciban al Espíritu Santo. Pero necesitamos recibir ese poder, esa fuerza del Espíritu Santo y su poder para seguir siendo testigos de la misericordia del Señor, para seguir conquistando almas para el Señor. Entonces el Espíritu Santo que nos concede esa gracia de estar siempre disponibles para lo que Dios nos vaya pidiendo cada día. Comenzamos saludando al Señor como solía hacerlo San Francisco. Te adoramos, Señor Jesucristo, también en todas tus iglesias que hay en el mundo entero, y te bendecimos porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Retomamos nuestra reflexión sobre el tema del Dios de Francisco. En este segmento completamos nuestra aproximación a dicho tema contemplándolo de modo diacrónico en el contexto del itinerario espiritual de Francisco. Centrémonos entonces en el proceso hacia la madurez espiritual en Francisco. Según Bayani, especialista en franciscanismo, la orientación trinitaria en la experiencia espiritual de Francisco seguirá apareciendo muy claramente en otros escritos suyos, quizás no tan posteriores a la forma de vida dada clara, pues pertenecen aún al período de los primeros años de su itinerario espiritual y de la primera fraternidad. Por ejemplo, en dos oraciones marianas muy significativas, la antífona del oficio de la pasión del Señor y el saludo a la bienaventurada Virgen María. Esta orientación trinitaria no se irá debilitando en la experiencia espiritual de Francisco con el paso de los años, sino que continuará presente a lo largo de su proceso de maduración espiritual, tal y como lo reflejan otros escritos suyos tardíos, en donde queda de manifiesto una profunda y dinámica relación con la Trinidad como el fundamento de su espiritualidad. Por ejemplo, en la presentación en clave trinitaria de su proyecto de vida evangélico a todos los fieles a través de una carta,
cuando ya a causa de las enfermedades no podía dedicarse a la predicación itinerante, por ejemplo, en la segunda carta a los fieles, números del 1 al 3 y del 48 al 59, y también al describir en la oración conclusiva de una carta dirigida a todos los frailes el itinerario espiritual en clave trinitaria como la acción del Espíritu Santo al purificar, iluminar y encender el corazón del creyente para hacerle seguir las huellas del Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y así alcanzar por gracia al Altísimo que vive en Trinidad perfecta y unidad simple. Lo podemos confrontar en la carta a toda la orden, números del 50 al 52. Ciertamente no debemos contemplar el itinerario espiritual de Francisco de un modo estático u homogéneo, como si los elementos fundamentales de su espiritualidad se hubiesen mantenido prácticamente invariables a lo largo de su vida. De hecho, a pesar de lo complicado que resulta la datación precisa de la mayoría de sus escritos y la organización cronológica de los mismos, en la vida de Francisco sucedieron algunos eventos significativos que influyeron poderosamente en su espiritualidad, quedando esto de manifiesto en sus escritos. Vamos a identificar 3 acontecimientos vividos por Francisco que marcaron profundamente su vida y que influyeron en su proceso de maduración espiritual. El primero, el Concilio de Letrán IV, en el año 1215. Francisco fue madurando en el conocimiento de Cristo y del Dios Trinitario revelado por Cristo a través de la participación litúrgica desde los inicios de su itinerario espiritual, tanto cuando estaba solo como cuando se le unen los hermanos. El oficio divino se tornó la oración de los frailes clérigos tras el ingreso de Fray Silvestre, luego de la aprobación oral pontificia al proyecto de vida. En el Concilio de Letrán IV, reaccionando a los grupos heréticos, se insistió mucho en el tema litúrgico y en los sacramentos, en particular en la Eucaristía. Francisco también insistirá en el tema eucarístico tanto a sus frailes como en su propia piedad personal, tal y como puede percibirse en muchos de sus escritos. En algunos de ellos contempla el misterio eucarístico en clave trinitaria, por ejemplo, en la admonición número 1. El segundo acontecimiento, la experiencia en Tierra Santa en los años del 1219 al 1220. Francisco permaneció una temporada en Tierra Santa procurando practicar un modo novedoso de evangelización, donde prime la humildad y el servicio por encima de la agresión y la confrontación. Posiblemente esta experiencia en los lugares donde vivió y murió Jesús acercó a Francisco al misterio de la encarnación del Hijo. A su regreso de Tierra Santa, motivado por problemas internos en la orden, Francisco pidió al Papa el apoyo de un cardenal protector y decidió dimitir como superior general, sin abandonar su rol de inspirador y ejemplo de vida para los frailes, tal y como lo refleja su trabajo en la redacción de la regla. De hecho, en la regla novulada encontramos unas palabras de amonestación para los hermanos que reflejan la experiencia espiritual trinitaria de Francisco y que posiblemente pertenecen a este momento de su itinerario espiritual. Podemos confrontar en la regla novulada capítulo 22. También en este periodo se ubica el episodio del pesebre de Grecho, en 1223. Y el tercer y último acontecimiento, la estigmatización, en 1224. Esta experiencia vivida por Francisco en el Monte Alberni ha sido comprendida por sus hagiógrafos como el punto culminante de su itinerario espiritual de conformación a Cristo, pues han reconstruido su proceso espiritual a partir del conocimiento de Francisco como el primer estigmatizado de la historia. De ahí que se haya sostenido a lo largo de los siglos que la espiritualidad franciscana sea una espiritualidad meramente cristocéntrica. Ciertamente la experiencia en el Monte Alberni acercó a Francisco al misterio de la pasión y muerte de Jesús. Sin embargo, Francisco continuó contemplando el misterio de Cristo en clave trinitaria y en el marco de todo el plan de salvación. En efecto, algunos escritos suyos, que con seguridad corresponden a este período, siguen reflejando la orientación trinitaria en su experiencia espiritual. Por ejemplo, el mismo Testamento en el número 40. Estos 3 acontecimientos vividos por Francisco resultaron experiencias significativas que le acercaron al misterio de Cristo y del Dios Trinitario revelado por Cristo.
Así pues, sin pretender presentar de modo monolítico el itinerario espiritual de Francisco, podemos afirmar que a partir de la orientación trinitaria en su espiritualidad es posible identificar cierta unidad y continuidad a lo largo de su proceso de maduración espiritual. Finalmente, señalemos algunas características o implicaciones de dicha espiritualidad trinitaria en Francisco. Primero, resulta significativo que Francisco reiteradamente invirtiera el orden normal en su época de invocar el misterio trinitario, en el cual se señalaba primero la unicidad de Dios, Dios uno y trino, y que insiste en cambio en llamar a Dios trino y uno, inversamente, o Trinidad y unidad. Lo podemos ver en la alabanza al Dios Altísimo, en la regla novulada en varias ocasiones, en la carta a toda la orden. Resulta así evidente el interés en Francisco en resaltar la dimensión trinitaria en Dios, quizás debido a la importancia de esta en su propia experiencia espiritual. Una segunda característica sería que Francisco manifiesta en sus escritos el misterio trinitario que se le ha revelado contemplando y siguiendo a Cristo. Su oración se orienta en una triple relación interpersonal con las personas divinas, pues al contemplar a Cristo en sus relaciones intratrinitarias, busca participar de su oración al Padre en el Espíritu. Podemos confrontarlo en la regla novulada, capítulo 23, número 5, y en todo el oficio de la pasión. Y tercero, Francisco contempla el misterio trinitario como modelo para su vida y la de sus frailes, pues ha de inspirar o acompañar tanto la práctica de la oración como la actividad apostólica. Podemos confrontarlo en la regla novulada en los capítulos 22, números del 26 al 31 y capítulo 16, número 7. Así concluimos, luego de este rápido recorrido a lo largo de su itinerario espiritual, el primer momento de nuestra reflexión sobre la experiencia de Dios en Francisco. En el próximo segmento retomaremos nuestra reflexión sobre el Dios de Francisco, pero aproximándonos sincrónicamente a partir sobre todo de sus oraciones y algunos otros escritos suyos. Paz y bien. Bendiciones, mis amados hermanos. Mi nombre es Flor Liria, una de las servidoras del Grupo de Oración Juventud Levántate y Síguelo de la Renovación Carismática Católica Dominicana. Y hoy nos encontramos de fiesta, porque precisamente el domingo 23 de mayo celebramos y conmemoramos nuestra gran fiesta de Pentecostés. Fiesta en la que recordamos esa efusión de ese Espíritu Santo, en la que se vio reflejada esa promesa que nos hizo el Señor Jesucristo, en la que nos decía en su palabra que convenía que Él se fuera para que recibiéramos ese Paráclito, ese Consolador en nuestras vidas. Y es precisamente que luego y a partir de esa fusión que hubo en Pentecostés, en que esas comunidades se llenaron del Espíritu Santo, es a partir de ahí en la que la iglesia empieza a desarrollarse, empieza a expandirse, empieza a crecer y hasta llegar a lo que somos hoy. Y bien sabemos que es porque el Espíritu Santo, espíritu de valentía, nos ayuda en nuestra misión evangelizadora, nos mantiene vivo y latente en nuestros corazones para continuar con esa misión que nos dejó Jesucristo, de seguir expandiendo su palabra, de seguir expandiendo su mensaje. Y en esta noche quisiera dejarles una oración sumamente bonita que siempre recuerdo de este gran santo, San Agustín, en la que él le dedicaba unas palabras al Espíritu Santo y recitaba así: respira en mí, oh Espíritu Santo, para que mis pensamientos puedan ser santos. Actúa en mí, oh Espíritu Santo, para que mi trabajo pueda ser santo. Atrae mi corazón, oh Espíritu Santo, para que yo solo ame todo lo que es santo.
fortaléceme, oh Espíritu Santo, para que yo defienda todo lo que es santo. Guárdame pues, oh Espíritu Santo, para que yo siempre pueda ser santo. Amén. Que la Santísima Trinidad me los acompañe siempre. Hoy quiero hablar de algo que es sumamente importante, como lo hemos venido haciendo a través de este segmento, Libérame, Señor. Hoy quiero hablarte de 7 pecados que le llamamos pecados capitales. 7 pecados que son pecados cruciales. La palabra capital, capitas, es cabeza. ¿Qué tiene que ver eso con demonios, con liberación, con Libérame, Señor? Son 7 pecados. 7 pecados que están bien diseñados. Porque cada pecado de esto son pecados capitas. Es decir, ¿qué significa la palabra capitas? La palabra capitas significa cabeza. De ahí de que está decapitado. Esa persona que está decapitado, entonces es una decabezada. En el pecado capital, capitas, es un pecado que tiene un cuerpo. Cada pecado es una cabeza. Es decir, cada pecado viene dirigido por un espíritu inmundo, que le llamamos un demonio, y que a su vez tiene ese mismo pecado, muchos demonios, que llamamos el cuerpo de ese pecado, de ese demonio. Supongamos una cosa. Supongamos que hablamos del pecado de la ira, del pecado de la envidia, del pecado de la lujuria, del pecado de la gula o de cualquier pecado capitas, uno cualquiera. La lujuria. Una persona que está siempre con deseos sexuales y todo lo que ve es lujuria, sexo y todas esas cosas. Ese pecado capitas, esa cabeza que llamamos lujuria, supongamos que usted la identifique. Ahora, ese demonio identificado como demonio de lujuria, que es la cabeza, se ha identificado y fácilmente usted le llega a una persona provocándole y usted no va a caer porque usted identificó la cabeza. Pero existe detrás de esa cabeza que llamamos lujuria, espíritu inmundo, lujurioso, existen demonios, muchos, para ese mismo pecado, que por muchas formas va a intentar hacerte caer, es decir, volver a caer en eso que llamamos cabeza, para que puedas volver a ese pecado de lujuria. Muchos que son identificables. Identificables porque cuando nosotros estamos, una persona se acerca a nosotros, por ejemplo, podemos identificar en el cuerpo sentimientos que hacen que la persona esté adherida a ese pecado. Así también el espíritu. El espíritu puede identificar cuando hay un espíritu capitas, cabeza, sigo con el mismo ejemplo, el pecado de la lujuria, ese pecado que es cabeza, que ya yo lo identifiqué y me estoy fortaleciendo y me estoy confesando y me estoy tratando de liberar, ese pecado que tiene cuerpo, ahora ese cuerpo va a tratar de que yo siga en búsqueda de esas cosas que me van a atar. Cada pecado capital tiene detrás un demonio que es propio de ese pecado. Y hemos dicho que ese pecado, esa cabeza tiene un cuerpo, muchos demonios que están siempre luchando como para que tú vuelvas a la cabeza. Es importante identificar entonces, lo vamos a tratar en otro segmento, es importante identificar al pecado de la lujuria que llamamos cabeza y que tiene cuerpo, que tiene muchos demonios que me hacen caer o que van a tratar de hacer caerme. Los puedo identificar porque cada pecado capital tiene su nombre. Cada pecado capital, no estoy hablando ahora del pecado capital, por ejemplo, de la gula, que ya identifica, se llama gula. No. El demonio que te hace comer hasta cuando ya estás saciado. Ese demonio que te hace seguir buscando, aun cuando ya tú estás saciado de lo que quieres. Es decir, alguien viene con una verdad
y de repente sabe que esa verdad te va a molestar y te va a entrar en ira, entonces viene muy pacíficamente y te dice: mira, padre Rubén, me ha pasado esto, me ha pasado lo otro, y sabe que esa verdad te va a hacer sacar de la paz que tienes y te vas a airar. Entonces, por muchas razones, ese demonio va a venir vestido ahora de verdad, va a venir escondido para hacerte sacar. En el caso de la ira, así cualquier espíritu inmundo está identificado en los pecados capitales. Cada pecado capital, hemos dicho que se llama, la palabra capital es capitas, que es cabeza, y que esa cabeza tiene cuerpo, que es muchos demonios. Y cada pecado capital, cada cabeza, tiene un demonio que es por su nombre que hay que llamarle. Te bendigo en este día maravilloso, bendigo a toda la renovación carismática, doy gracias a don Luis Espinal, a toda la renovación, a todos los medios y todas las redes que nos siguen a través de este programa Abba Padre, en este segmento Libérame Señor. Te bendigo como tu consagrado de Dios, para que Dios te libere, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Así finaliza su programa Abba Padre Internacional. Esperamos que lo hayan disfrutado, que haya sido de bendiciones para todos. Cualquier comentario que quieran hacernos, saben que lo pueden hacer, nos pueden hacerlo por nuestras redes sociales, por Facebook, por Instagram, por Twitter. Pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube y también pueden por ahí comentar si quieren alguna aclaración, si quieren que se toque algún tema que les interesaría, pues para eso están. Ustedes escriben ahí lo que quieran, ¿de acuerdo? Y nada, nos vemos mañana, si Dios lo permite, en otro programa más. Hasta luego. Permite que por los
Queremos escuchar tu voz.